Los dioses del marketing. Bueno, continuamos en El Dios se Responden, Agustín. Hoy seguimos con nuestra invitada, Ana Paula Elías Barruecos, directora general de Augusto Elías Espacio de Mente. Básicamente ya nos platicó de segmentos de audiencia, una verdadera clase para de cómo entender. Sí, finalmente entender cómo llegarles, ¿no? Porque no, tienes que hablarle a los Z, tienes que hablar. ¿Y cómo? ¿No? Pero si usted no lo escuchó, dele clic al anterior y luego ya pasa este. Sí, pero bueno, aparte tu trayectoria es interesante. O sea, tú estudiaste comunicación en la Ibero. Así es. ¿Y por qué estudiaste comunicación en la Ibero, Ana? Estudié comunicación y la verdad es que no empecé en comunicación. Okay. Empecé en letras. ¡Ándala! ¡Órale! ¡Qué profundidad! Sí, no, bueno. Pero en realidad fue como, te repito, como casual. Porque como que no vi otra posibilidad en la vida. Porque me gustaba mucho, se oye como contar historias, o sea, como que... Y esta es una anécdota real. Viví fuera, terminando prepa, me fui un año fuera. Y vivía con unas amigas. Ok. Y no había internet, había cartas. Ya. O sea, claro. medioevo. ¿no? Sí, Ajá. había dinosaurios. Ajá, No, pero bueno. Pero sí había luz, ¿no? Había luz, sí, fuego, de repente hacíamos fuego. No, pero escribía yo cartas a mi casa, ¿no? Y entonces vivía con estas amigas y me encantaba escribir las cartas. Y entonces le metía yo, bueno, obviamente así, de las aventuras que vivíamos. Ajá. Entonces mis amigas me dijeron, oye, ¿por qué no escribes tú las cartas a mi casa? Entonces me empezaron yo cambiaba cosas, ¿no? Ajá. Obviamente, pues, mis anécdotas y empecé yo a hacer lo que le llaman el copy-paste, pero de los 80. Y pídele a ChatGPT que te haga otra carta. Exacto, igual que te haga, basada en esta. en la familia de ella, ¿no? Entonces ahí dije, y en la escuela me iba muy bien en español y entonces me iba muy... Es más, le hice el examen de admisión, y si me está oyendo, mi tío, no, ya murió, pero le hice el examen de admisión a mi prima, porque era malísima en la escuela y la habían corrido y era su última oportunidad. Entonces iba a esta escuela y yo hice el examen y a la hora de tenías que hacer una historia. Entonces le hice una historia truculenta a propósito, porque dije, se me hace que esto es para la psicóloga. Ya, claro. Claro, el psicométrico. Le hice una historia, exacto. ¿Qué Le ven hice esta mancha? Sí, le hice una historia terrible. Claro que la mandaron llamar. Entonces siempre me gustó como este rollo de contar historias y de escribir. Y pues vas creciendo en... Ay, eres muy creativa. Pero pues eso de que eres muy creativa es como... Eres muy ágil o eres muy dinámico o eres ¿qué, no? Bien chistoso. Bien chistoso. Y nada, este momento que recuerdo así como ese... Yo ya había decidido estudiar comunicación, ¿no? O sea, porque pues de hecho tenía que regresar a hacer el examen. Y como que ahí dije, esto me encanta. O sea, escribir me encanta. Y regreso, subida en mi pedestal, porque había estado yo viviendo fuera. No estudié para el examen de comunicación. O sea, no estudié para el examen de admisión, punto. No es que fuera el de comunicación. Y no sé si se acuerdan, pero comunicación era una de las carreras más demandadas. Es correcto. Y habría cada año. No habría cada 6 meses. Y entonces era administración y comunicación siempre estaban a tope. Y mi mamá me decía, ¿ya estudiaste? No, hombre, pues si yo vengo de viajar, el mundo... Bueno, pues no pasé. No pasé el corte. Ándale. Y esto lo digo hoy. Me costó mucho decirlo mucho tiempo, pero literal llegué a la lista y era, no sé, 200 y yo era 201. Y lo que más me ardió es que pasó uno de mi generación que era un baquetón. ¿no? Le mandamos un saludo. Le mandamos un saludo al baquetón. Y pues me traumé, ¿no? O sea, decirle a mi mamá, sobre todo, que además me dijo, qué bueno que no pasaste, porque... Por pues, sobrada. por soberbia, exacto, por soberbia. Y me metí a letras que acababa de abrir en la Ibero porque tenía tronco común. Porque no me iba a esperar otro año. O sea, ya había perdido un año y era esperarme otro año. Pues me meto a letras y me fascinó. Porque pues justo confirmé que eso. Y estuve a 2 segundos y medio de quedarme en letras. Pero no, dije, está demasiado como específico. Quiero algo mucho más amplio y ya. Y empecé comunicación y les repito, jamás pensando en y de verdad esto no lo digo, es real. O sea, jamás pensando en yo voy a trabajar en la agencia y algún día voy a ser la directora general. No. Esto me gusta. Creo que lo hago bien, disfruté la carrera enormemente y ya cuando tenía que decidir se llamaba
Subsistema, o no me acuerdo cómo se llamaba en ese momento en la Ibero. Dije publicidad. Pues bueno. En ese momento la agencia era bien relevante. Y ahí me di cuenta, porque un profesor me dijo, ¿qué eres de? Pues, pero como que nunca había hecho ese voy a trabajar ahí. Y en un verano sí le dije a mi papá, y les juro, yo había ido a la agencia porque pues si tenía que comer con mi papá, iba y esperaba así en la recepción, ¿no? Pero no tenía yo este contacto. Dije, pues si trabajo aquí un verano como para ver qué es una agencia. Y sí me dejó trabajar un verano y obviamente me quise quedar y me dijo, su frase fue, el que a dos amos sirve, con uno queda mal y tienes que acabar la carrera. Y acabando la carrera le dije, bueno, ¿puedo probar? ¿Y en dónde quieres? Pues yo creo que en creativo, ¿no? Porque pues ahí escriben y no tenía ni la más pálida idea de lo que estaba. Vi unos lápices ahí. Vi unos lápices porque, y te digo, vi unas computadoras con cositos verdes. Y así entré. Y ahí estuve casi 13 años. Empecé en Plankton y después acabé como directora creativa y luego en un semillero, se llamaba Laboratorio Creativo. Y ahí lo que hacíamos es que los chavos que trabajaban para la cuenta de Comercial Mexicana en duplas, porque sacábamos a la semana más o menos 100 spots de radio. Sí, qué barbaridad. De ofertas, ¿no? Y nada más les digo que en Julio Regalado eran 21 spots de tele, porque eran las 21 ofertas. Era una locura. Entonces, era como bolillo. O sea, ahí era el semillero para que pasaran a otros grupos creativos. Entonces, yo fui la directora de eso y vino un momento para mi esposo. Lo mandaron a Monterrey y fue, ¿qué hacemos? Nada, ¿no? Ya estaban mis hijos chiquitos y nos fuimos a vivir a Monterrey. Y pues dejé la agencia. ¡Órale! Y llegando allá, mi mamá se enferma, mi mamá muere. Y mucho pensando en... Yo ya había tenido el gusanito de... Pues quiero ver si yo sí de veras medio la hago en esto porque yo puedo o porque soy la hija del dueño, que eso siempre es algo que te acompaña, ¿no? Claro, claro. Sí, soy directora creativa porque, ¿no? Y entre terapia ocupacional y voy a probarme, abrí esta empresa que empezó pues como... De verdad yo digo que fui la primera home office del momento porque yo trabajaba... Sí, o sea, porque mis hijos eran muy chiquitos, entonces yo iba en la mañana a la oficina y en la tarde sí de callen al perro, callen al niño, porque el cliente no podía saber que yo estaba en mi casa. Porque en ese momento no se podía saber. No, qué horror, qué falta de profesionalismo. Entonces de veras era... Los niños así. El perro así. No laven los platos. El perro tapándose la todo boca. Mundo. Y lo hacía por Skype. Imagínense. Ya ni existe. Ya ni existe. Y así pasaron 12 años y tuve cuentas bien padres, charras. Tostadas charras. Sí, cómo no. Son de las que consumimos aquí. No, Daltile, que son pisos y recubrimientos que sigue siendo parte de la agencia. En fin, cuentas... anécdotas muchísimas, porque pues imagínense, Chilanga, Monterrey es una plaza bien difícil, ¿no? Sí, por supuesto. Y pues adaptarte a otra es una de las plazas más difíciles para temas de consumo, y lo que pega aquí no pega allá y lo que pega allá no pega, en fin. Entonces fue una experiencia. Como Mérida. Fue una experiencia increíble. Otro país. Sobrevivimos 12 años y bueno, se dio la oportunidad de regresar. Ahora sí que mi marido nos llevó y yo nos traje. Y de regresar a la dirección general de Augusto Elías. Y pues aquí estoy. No, pues qué trayectoria. ¿Qué es ser directora general de una agencia pública? ¿Qué incluye? ¿El paquete qué incluye? El paquete Porque incluye... uno pensaría que te la pasas en los eventos, eres la viajes, del jaguar de la puerta, ¿no? Sí. Revistas, muy lejos portadas. Por favor, extiendes la mano y tráiganme esto, ¿no? Los dioses del Así es, ¿no? Así es. Bueno, eso sí incluye. No, eso sí está en el paquete. A ver, no, ser directora general tienes muchísimas cachuchas, ¿no? Operas mucho. Sí, hay que operar mucho, hay que estar en todo, tienes que saber absolutamente de todo. A ver, ¿por qué estudiaste comunicación? Porque no hay matemáticas, ¿no? O sea, pues, ¿qué crees? Te tengo noticias, ¿no? O sea, tienes que saber, tienes que estar en finanzas, tienes que estar en, o sea, mantenimiento, que ya sé, ¿no? El elevador, ¿qué? O sea, absolutamente todo. Yo sí soy, no les voy a caer bien a los que me estén.
sí soy de las primeras en llegar y de las últimas en irme, o sea, sí hay que hacerlo, ¿no? Hay que estar ahí, hay que ser el ejemplo. Sí, definitivamente tienes que predicar con el ejemplo, ¿no? Blindar tus cuentas actuales, ir por nuevo negocio, ¿no? Y es una chamba 24/7. O sea, no, eso, no. Eso del jaguar y el... Ajá, el de la puerta. Bueno, sí. ¿qué les digo a ustedes? Sale así en TikTok. Es que lo vi en TikTok. Exacto. No. No, yo me acuerdo, lo dije del jaguar porque me acuerdo, yo estuve en Walter Thompson y tengo clavadísima la imagen de el tipo que era el director general, que era un John Holmes, le decíamos Juan Olmos, que dejaba parado, o sea, era su prestación, dejar parado sobre Ejército Nacional tu jaguar. Y era como su idea loca de lo que era ser el director, y él hacía eso. ¿No? Y entonces todo el mundo pensaba, claro, el director general de la agencia es el del coche enfrente de la puerta, ¿no? Y ya, eso es todo lo que hace. Se encierra en su oficina y nadie lo vuelve a ver hasta que vuelve a prender el jaguar y se va a su casa. No. Además, hoy justo de lo que hablábamos, tienes que estar más informado. O sea, porque llega un chavito y te habla de, ¿no? El tren de TikTok y tú tienes que, ¿no? Saber de lo que te está hablando. Entonces, sí es un reto enorme porque pues tienes que estar empapado de todo, salir, observar, ir al cine, ver a la gente, o sea, estar como muy en este negocio tienes que saber de todo. No es un trabajo de escritorio, es un trabajo, sí, evidentemente de escritorio, pero de muchísima observación y de muchísimo contacto, ¿no? Entonces sí, esto de ser director general es general. Es más general que director. ¿Y cómo, qué áreas hay en la agencia de publicidad? Fíjate, nosotros somos Espacio de Mente, Augusto Elías Espacio de Mente, porque justo nos consideramos este espacio infinito en donde no hay paredes, aunque sí las hay físicas, pero lo que decía hace rato, ¿no? O sea, no es ATL, BTL, o sea, no hay estas fronteras y donde las ideas fluyan, ¿no? Y buscando estas mentes que realmente quieran crear estas conexiones a prueba de tiempo y que lo que hagamos en la agencia se vuelva parte de la cultura popular. Hoy sí me siento muy orgullosa de decir que sí hemos logrado mucho de esto, ¿no? El hombre amarillo de Sedalmer, que ya no está en la agencia, pero ya está. Pocos se acordarán de Carrazo, ¿no? Que era de Bardal. ¿Cómo no? Pues es Carrazo, increíble. Pixar nos quiso demandar en su momento. Ay, qué bonito. Espérame, no. Carrazo nació antes, ¿no? Que Rayo McQueen. Bienvenida. Entonces, estas mentes, ¿no? Que trasciendan. Y yendo a tu pregunta, no tenemos departamentos. Tenemos espacios de mente distinta. Y esta de mente no es de locura, es de mentes brillantes. Entonces, por ejemplo, Cuentas es de mente audaz. Ok. Lo que sería el área de creativo es de mente inquieta. De mente curiosa, estrategia, Está evidentemente, ¿no? O sea, que se están preguntando todo el tiempo el porqué de las cosas y en este radar de tendencias y en este pensamiento beta que nunca acaba. De mente visionaria, ¿no? Pues yo tengo que estar parada en la silla y viendo que está allá adelante. Finanzas desde mente abundante, de mente magnética, lo que sería. ¿Y cómo adopta la gente esa posición? Porque no es Viene, no fíjate es qué común. padre, se siente increíble cuando estás en una junta y alguien dice, es que pues los de mente audaz o tengo que estar con los de mente curiosa y de veras lo adoptan bien, ¿no? Entonces, pues eso, es este espacio de mentes que estamos ahí haciendo conexiones a prueba de tiempo. Pues está súper bien porque aún, está la licenciatura en publicidad. Ajá. Y saber cómo está hecha una agencia de publicidad es valioso para quien esté estudiando o va saliendo o ya salió de la carrera de publicidad. Exacto. De publicista. Sí. Por ejemplo, la parte digital, ¿no? Que de mente influyente, justo lo que decíamos, ¿no? Influir, pues para conectar. Entonces, tenemos central de medios. Esto no todas las agencias lo tienen, ¿no? Por lo general, las centrales de medios viven por sí solas. Aquí tenemos una central de medios que es de mente impactante. Y, claro. y lo que buscamos es que justo la estrategia nazca pues bajo el mismo techo. Entonces es como más fácil que los mensajes, cuando nosotros llegamos y presentamos la idea, pues ya está blindada, evidentemente primero por estrategia, por creativo, por medios, ¿no? Entonces si llegamos y presentamos un volumétrico, baratito, es porque
sí lo podemos hacer, ¿no? O si presentamos un espectacular que una mano salga y le dé la mano a la otra, es porque estamos blindados de que eso se puede hacer y no que pues, puede pasar que la idea surja en la agencia y de repente pues llegas a la central de medios del cliente y te dicen, pues ¿qué crees? Que no va para Out of Home. No hay forma. No hay o no incluye spot de tele y tú ya hiciste tu spot de 20 segundos. Claro. Entonces eso la verdad lo hace muy pues justo. Que ahí, la verdad, aquí voy a mostrar mi edad, pero pues es que así era antes, ¿no? Sí, exacto, o sea, ya no. La agencia era un modelo integral que te resolvía todo el concepto. Después hubo 30 años de especialización y ahí vamos de vuelta, ¿no? Exacto, entonces... A la agencia, nosotros como agencia nacimos digital, ¿no? Pero con todo lo que tiene que ver con digital, con inmediatez, con orientar resultados. Y de ahí los clientes nos empiezan a pedir otras cosas. Así. Oye, ¿tú no haces también estas carteleras? Oye, ¿tú no haces también? O sea, empieza a ser otra vez ampliar el modelo. full service, ¿no? Sí, claro. eso me nosotros recuerda sí en mis inicios cuando era el de internet y entonces me puedes arreglar el módem. ¿No? O sea, eso era. Resetéalo. Era tiro por viaje. Oye, pero pues, no pues porque no tengo internet en mi casa, no llega bien al último cuarto. Está mal. Pues sí. Eres cliente, allá voy. Bueno, tenemos un 10 responden más con Ana Paula Elías Barruecos, directora general de Augusto Elías Espacio Demente. Así que solo esperen y denle clic. Los dioses del marketing.